Horacio Nadra y Luis López, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Muchas gracias por invitarnos. Yo decía en el editorial que de pronto dejamos de ser ciudadanos y comenzamos a ser consumidores, pues se nos explica permanentemente qué va a pasar con esto de la quita de subsidios. Entonces, antes que nada me gustaría que me cuenten, ayer fueron a la legislatura, ¿qué fueron a explicarle a los legisladores? Bueno, básicamente la legislatura nos invitó a tratar estos temas vinculados con la quita de subsidios, la segmentación de las tarifas residenciales, que es un tema que está de alguna manera digamos, en los medios, entre las principales noticias hace ya varias semanas. Y bueno, para explicar un poco en qué está la situación, cuál es la situación a nivel nacional y provincial. Y bueno, nosotros también estábamos preocupados y queríamos transmitirle a los legisladores, a los principales referentes de los distintos bloques que estaban presentes en la reunión, acerca de este comentario y estas noticias falsas que empezaron a circular en las redes sociales, que de alguna manera la posicionaban a la tarifa eléctrica de Tucumán como la más cara de la Argentina, cuando eso no es así, es totalmente falso. Y bueno, era un tema que a nosotros nos preocupaba y queríamos justamente aportar y brindar toda la información necesaria para eliminar de una vez por todas este tipo de información que no tiene nada que ver con la realidad. Horacio, el costo fijo que pagamos los usuarios de la luz es diferente en cada provincia. Claro, es diferente en cada provincia, exactamente, y cada provincia tiene una situación regulatoria y además tiene tarifas fijadas en diferentes momentos. Pero digamos, lo principal aquí es que esa información que salió primero incorporaba, es una gráfica que se publicó en las redes sociales por dos consultores de Buenos Aires. El valor que estaba puesto ahí era para un consumo residencial de 300 kilovatios hora y más o menos se aproximaba a los 7.000 pesos por mes. Bueno, que no tiene nada que ver con el producido del cuadro tarifario de ese mes. Los mismos autores de la gráfica al día siguiente, en la misma red social, publican una corrección modificando ese valor por uno que estaba aproximadamente a los 4.400 pesos. Fíjese la diferencia de casi 7.000 a 4.400 en 24 horas. Ese segundo número tampoco es correcto. El número correcto para ese comparativo tarifario es de 3.700 pesos, el cuadro tarifario que estaba vigente en junio, posicionando a Tucumán dentro de las tarifas del promedio del país. Pero como bien decía recién, todas las situaciones son distintas y en general en la mayoría de las provincias que tienen cuadros tarifarios o tarifas más baratas que la que tiene Tucumán ahora, están mucho más vinculados con los momentos en que fueron fijadas. Por ejemplo, en el Capital Federal, Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, las tarifas prácticamente no sufrieron modificaciones desde el 2019. Entonces estamos comparando realmente realidades muy distintas. Costos del 2019 con costos del 2022. Con Cuando toda se la compara Buenos Aires con el resto del país, todo es más barato. Todo es más barato. Público, todo. Eso sucede en la electricidad, sucede en el transporte. Y en el caso de la electricidad, el motivo básicamente está fuertemente explicado por este desfasaje de casi 4 años, donde no hubo actualización de tarifas en Buenos Aires. ¿El cargo fijo cómo se establece? Que también es diferente en cada provincia. Porque a veces uno compara a alguien que paga la luz en Jujuy, en Salta y en lo de Tucumán. Sí, se establece de maneras diferentes porque digamos, se determinan en cada una de las provincias los costos de prestación del servicio y esos se distribuyen entre los distintos usuarios a través de cargos fijos y cargos variables. Los cargos fijos de alguna manera representan o tratan de representar el costo de distribución de energía y en la mayoría de las provincias esto se incorpora en el costo de energía, es decir, es un cargo variable y que se incrementa con el consumo o disminuye con el consumo de cada usuario, mientras que el costo de distribución, los costos de prestación del servicio, en realidad son costos fijos y se deberían remunerar a través de un esquema tarifario de esa forma, ¿no? Horacio, cuando uno ve la boleta de DET, ahí tiene el costo fijo, el costo de consumo y dice subsidio nacional y tiene un monto. ¿Significa que ante igual consumo ese va a ser el incremento? Porque eso está en pesos. Lo que pasa, perdón. Dale, Freddy. Lo que pasa es que depende de las circunstancias, depende del tiempo
del tiempo en el que, de alguna manera, el Estado, la decisión de reducir el subsidio, porque en definitiva dependerá si es gradual o es en escalones, eso todavía está por definirse. Y todavía no está definido. No está definido. Claro, pues yo leía la factura y decía, a ver, yo consumí 750 kilovatios. Correcto. Y dice, subsidio nacional tengo que pagar ahí 3.000 pesos, por ejemplo. A ver, el subsidio que me recibe la Nación. Digo, cuando me saquen subsidio ante el mismo consumo, esto es lo que se incrementa, pero ustedes me dicen que no es posible hacer un cálculo tan preciso. Exactamente, porque depende de la gradualidad con la que se proceda a la quita del subsidio y depende de los pasos que decida dar el Gobierno Nacional en ese sentido. De hecho, la resolución que acaba de emitir la Secretaría de Energía el día viernes, justamente habla de que a los usuarios en condiciones de vulnerabilidad no se le va, por ahora no se le va a reducir los subsidios y solamente se ocuparon de los usuarios de altos ingresos. Y si de alguna manera apreciamos cuál es la quita que está prevista en esa resolución, en definitiva se va a avanzar con un 20% de quita de subsidios a los usuarios de altos ingresos. Y todavía a los de ingresos medios todavía no tenemos información al respecto. O sea que esto, a ver, en materia de decisión casi diaria, ¿no? No hay una cosa tan definitiva. Sí, en la Secretaría de Energía está trabajando en la reglamentación y en los próximos días se espera que se emitan nuevas resoluciones con nueva información. Pero lo que es claro hasta el momento es que estas dos cosas que decíamos recién, altos ingresos, el impacto sería entre el 20 y el 22% en este primer escalón, y los usuarios vulnerables, y que en Tucumán están representados básicamente por todos aquellos que tienen hoy la tarifa social eléctrica provincial, que son 170.000 usuarios, del 33% del total. Bueno, ahí estamos seguros. Residenciales, 500.000. 500.000. Exactamente, y 170.000 tienen el beneficio de tarifa social. Tarifa social. Esos usuarios no van a tener ninguna modificación en el costo de la energía con este esquema de la segmentación que plantea la Nación. ¿Esos usuarios están establecidos por la cantidad de consumo que tienen? No, están establecidos en función de su condición socioeconómica, de sus ingresos. No tiene nada que ver con el consumo. De hecho, independientemente del consumo, esos usuarios van a continuar enfrentando el mismo precio de energía que tienen hoy. No va a haber ninguna modificación independientemente de su consumo. ¿Por qué cuando hablan de segmentar, ustedes hablan de el que consume hasta 400 kilowatts para arriba o para abajo? Es como el meridiano de Greenwich, ¿no? A partir de ahí. Y la verdad es que es una señal de progresividad tendiente a inducir a los usuarios de que es la primera señal en este sentido y por eso es valiosa, en el sentido de que la energía es un recurso escaso y debe tenderse a un uso racional de la energía. Y los 400 nos parece a nosotros que es un buen punto de inicio, porque en definitiva, si tomamos en cuenta, por ejemplo, nuestros usuarios, nuestros clientes, en definitiva casi un 80% de los usuarios están por debajo de los 400. Entonces, no debería producir un estrés en el consumo. Por supuesto que los gobiernos del NOA, los gobiernos de las provincias del NOA, de alguna manera están viendo de que no es las mismas condiciones climáticas que tiene que afrontar en el periodo estival provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Salta, que otras provincias, con lo cual están pretendiendo de alguna manera o están gestionando ante el Gobierno de la Nación estirar ese rango de consumo a 500, 600 kilowatts mensuales. Pero lo cierto es que en 400 nos parece que, teniendo en cuenta la tipología de consumo en Tucumán, es un buen punto. Una vara que ustedes creen que es correcta. Ahora, ¿les puede llamar la atención a algunos clientes que de pronto viven en un barrio de determinadas características urbanísticas donde la mayoría de la gente tiene subsidio, pero resulta que tienen varias heladeras prendidas, un almacén, un negocio y tiene un consumo que pareciera pertenecer a otro sector? Bueno, ese va a tener que readecuar su consumo para no tener un aumento de la luz, ¿no? Sí, claramente. Bueno, no hay una correlación muy alta entre el consumo de energía
y la capacidad socioeconómica de una familia, porque lo que sucede muchas veces es que las familias más vulnerables tienen menos posibilidades que otras familias de modificar sus hábitos de consumo, de reemplazar los electrodomésticos, Claro. o mejorar incluso las condiciones de su vivienda, mejorando las aberturas o la aislación de los techos. Entonces se encuentran en muchos casos familias vulnerables que tienen altos consumos de energía, pero esas familias están protegidas por el subsidio justamente por su condición de vulnerabilidad. Para el resto de las familias, bueno, la señal que está emitiendo el Gobierno Nacional es justamente tendiente a ser más conscientes del costo de la energía, digamos, de un recurso escaso que le cuesta mucho al país producir. Bueno, les contaba fuera de micrófono, cuando estuve ahora esta gira por Europa, más de 30 días, pasé por 4 países, en ninguno de los países hay un consumo como el que hacemos nosotros. O sea, la gente es muy cuidadosa. Pleno verano costaba encontrar en países del primer mundo restaurantes con aire acondicionado prendido. Es que... a ver, que uno cuando va para allá le llama la atención. Nosotros creemos que el mundo disfruta esto, no. A ver, el consumo es muy medido en todo. En el agua, que está, a ver, se paga por cantidad de consumo, que todavía nosotros no lo hacemos, y en el tema de la luz. Es que efectivamente, Pedro, la verdad es que esto es un concepto que de alguna manera ya está instalado en el mundo desde hace tiempo, y cuando hablamos de eficiencia tiene dos vertientes, digamos, que van en modo conjunto, paralelo, avanzando. Una es la cuestión ambiental, porque en definitiva no es que los objetivos de cambio climático no es una cuestión abstracta, teórica, académica, sino que el mundo ha trazado un camino y más temprano que tarde lo va a cumplir, aún estableciendo algunos paréntesis temporales en función de circunstancias excepcionales, y el otro, no menos importante, son los recursos económicos y financieros que se destinan a los efectos de la producción de energía. Y el mundo lo tiene absolutamente claro. Los países desarrollados están apostando a estos dos conceptos de la eficiencia, en definitiva. Y la transición podrá ser más acelerada o menos acelerada, pero vamos hacia ahí. Entonces hay que tener en cuenta esa situación y tenemos que, de alguna manera, pensar desde esa perspectiva. Hace aproximadamente 10 años recibí un docente de Zaragoza en el programa. ¿Saben cuál fue el comentario? Que cuando entró a Tucumán y vio los lavaderos a cielo abierto, me dijo: sentí que estaba frente a un acto criminal. Esa fue mi experiencia. Y yo recuerdo que cuando dijo la palabra criminal a mí me había golpeado mucho. Claro, cuando uno ve qué pasa en el mundo, cómo cuidan el agua, entendía lo que este señor quería hacer. ¿Qué pasaba en Zaragoza? ¿Por qué lo entrevisté? La cantidad de agua es la misma. Estaba creciendo la población y tenían que decidir qué iban a hacer para no quedarse sin agua. El mismo problema que tenemos en Tucumán. Hoy somos 1.700.000 habitantes. No sé si se está estudiando la cantidad de agua que tenemos y qué nos va a pasar cuando crezca la provincia con los hábitos de consumo, ¿no? Pero volviendo a la electricidad, este dinero que va a pagar más el usuario, ¿qué destino va a tener? Bueno, justamente la energía eléctrica es un concepto, y fundamentalmente en Tucumán y cómo está dispuesta la regulación, el concepto de energía eléctrica en las facturas incorpora exclusivamente costos vinculados con la generación y el transporte de energía eléctrica. Y fundamentalmente generación de energía eléctrica. Y el 60% de los costos de generación de energía eléctrica en la Argentina son combustibles. Combustibles líquidos que se usan mayormente en el invierno, gasoil y fuel oil, gas natural, que es la base de los combustibles fósiles que alimentan a las centrales térmicas. Entonces, este dinero viene justamente a cubrir esos costos de generación, que hoy son en su mayoría, en un 70%, cubiertos por el Tesoro de la Nación, y que, bueno, gradualmente a través de este esquema que se está comenzando a implementar, irán traspasando ese costo a los distintos usuarios. Bien, bueno, les agradezco la invitación al programa. Muchas gracias. Cuando Muchas pase gracias, todo Pedro. este tema y se aclare, los voy a volver a invitar, y si son tan amables van a Por venir supuesto, por para supuesto. que hablemos sobre las inversiones que están haciendo, ampliación del servicio, Sí. todo lo que es mantenimiento y mejora de la calidad del servicio en una provincia de alto consumo y con alta
densidad demográfica que tiene características de consumo diferentes a las otras. Encantado. Encantado, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.